Ahí estamos, ya. Ok, aquí comenzó a grabarse la clase, no había puesto en grabar, así que necesito que la clase se grabe para que todo el mundo tenga las reglas después claras. Entonces, vamos de nuevo a compartir. Y, ok, comenzamos la clase del día de hoy. ¿Alguien tiene el audio abierto? Por favor, ciérralo. Gracias. No, ahí no. ¿Alguien tiene el audio abierto? Por favor, cierre el audio. Gracias. Ya. Entonces, sigamos. Ok, como les estaba diciendo, lo que vamos a aprender en este curso es el concepto de programación y no depende del lenguaje de programación. ¿Por qué utilizamos Python? Porque hemos pasado por muchos lenguajes de programación, algunos buenos, otros no tan buenos, y Python ofrece un equilibrio en todos los elementos que necesitamos. ¿De acuerdo? Entonces, la primera parte que hay que entender es qué es la programación. ¿De acuerdo? Entonces, ya hice este ejercicio, pero quiero que lo vuelvan a repetir. Por favor, tomen una hoja y escriban cómo hacer una taza de café. ¿Okay? ¿Cómo hacer una taza de café instantáneo? ¿Ya? ¿Okay? Básicamente es cómo preparo el café en la mañana. ¿Okay? Por favor, en una hoja y en un papel, necesito que lo escriban. Es súper importante que lo escriban. Es trivial, pero necesito que lo escriban. ¿Okay? Para quienes ya lo hicieron, bueno, tienen que esperar, y los que no lo han hecho, por favor, háganlo. Y esto es porque quiero que entiendan el concepto de la programación. ¿Ya? Así que, rápidamente, hagan la taza de café. Una taza de café instantáneo, la típica taza de Nescafé que uno se prepara en la mañana. ¿Ya? Ya. Tienen un par de minutos. El tiempo comienza a correr. Bueno, entre medio les señalo que mis auxiliares ya están electos, son 3 auxiliares. Los auxiliares acabo de tener una reunión con ellos. Están ansiosos, por supuesto, en hacer clases. Los auxiliares no están en Santiago. Creo que hay uno, José está en Santiago. El resto está uno en la Patagonia y el otro, no sé dónde. Están, dos de mis auxiliares están al otro lado de la Tierra. ¿Okay? Así que solo nos están sacando envidia. ¿Okay? Son buenos auxiliares y en experiencia, así que no va a haber ningún problema. Una regla del curso, por favor, que es súper clara. La fecha de entrega no hay atraso en la fecha de entrega, porque la fecha de entrega siempre va a estar sobredimensionada. ¿De acuerdo? Así que, profe de más plazo, la respuesta es desde ahora no. ¿Okay? 2, y eso es súper importante, a medida que van haciendo su tarea, suban la tarea. Independiente si funciona o no, vayan subiendo la tarea. Porque si por algún motivo llega el plazo de entrega y se cae su computador, no funciona, falla, o cualquier cosa que ocurra, un incendio o lo que venga, al menos tienen su tarea en el sistema. Y tienen alguna forma de demostrar que sí estuvieron trabajando. ¿Ya? Así que, por favor, siempre suman las tareas y ejercicios. Siempre. ¿Okay? Independiente si estén terminadas o no, vayan subiéndolas día a día. ¿Ya? Ok, ¿terminaron de escribir la taza, el programa de la taza de café? ¿Pasaron 2 minutos? Sí, ya pasaron. ¿Ok? Ya, entonces, ya que escribieron la taza cómo se hacía una taza de café, vamos a ver si el algoritmo que ustedes desarrollaron está correcto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque desarrollar una taza de café es un algoritmo de programación. Es decir, uno todos los días está programando cosas, todos los días está haciendo algo distinto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno prepara una taza de café, lo primero que uno tiene que definir cuáles son los ingredientes, cuáles son los elementos de entrada de mi problema. Entonces, los elementos de entrada de mi problema en la taza de café son el agua, el azúcar, el café, una loza que está compuesta del plato, la taza y la cuchara. ¿De acuerdo? Y después tengo que preparar la taza de café, que es otro concepto. ¿Okay? Entonces tengo los elementos de entrada, que son los datos que yo conozco al partir mi problema, y después viene la preparación, que para poder obtener un resultado. Y en este caso, la preparación, al menos la que yo programé, fue poner la taza sobre el plato,
poner los ingredientes dentro de la taza y ayudados por una cuchara a revolver. ¿De acuerdo? Listo. Y está listo. Y parece trivial, pero no lo es. ¿Ok? No crean que hacer una taza de café es trivial. ¿Ya? Y hay cosas que son súper importantes al momento de hacer una taza de café. ¿Ok? Por ejemplo, poner la taza sobre el plato antes de poner los ingredientes es súper importante, porque uno si pone los ingredientes y después pone la taza, no funciona. La taza de café no se va a hacer. ¿Ok? Me parece trivial, pero no lo es. ¿Ok? No lo es, porque en la vida hay muchas cosas que la gente tiende a decirlas en el orden incorrecto. ¿Ok? Tiende primero a poner los ingredientes y después a decir en qué los quiero usar. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. En el día a día uno comete varias veces ese error y muchas veces por hacerlo hace mal la resolución de los problemas. ¿Ya? Ahora, dentro de la preparación de la taza de café hay cosas que son súper interesantes y que vamos a ver en el concepto de la programación. ¿De acuerdo? Un concepto que hay en la programación se llama variable. La variable es una entidad donde puede guardar un valor. ¿De acuerdo? En el caso de una taza de café también tenemos una variable, y esta variable es la cuchara. ¿De acuerdo? La cuchara solo puede guardar un valor. O guarda el azúcar, es decir, uno le puede poner azúcar a la cuchara, o bien a la cuchara solo le puede poner café. No puede ponerle otra cosa entre medio. ¿Ya? Pero también hay variables que son compuestas. Variables compuestas quiere decir que son capaces de almacenar más de un valor a la vez. Y también en una taza de café también tenemos variables compuestas. Las variables compuestas en este caso es la taza. ¿Por qué la taza? Porque la taza es capaz de almacenar el agua, el café y el azúcar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno prepara una taza de café, cuando uno prepara cosas en la vida, va a encontrar variables, que son objetos que solo pueden tener un valor, ¿ok? Variables simples, perdón, y van a encontrar variables compuestas que pueden tener varios valores a la vez, ¿ok? Almacenados, pueden almacenar varios valores a la vez, ¿de acuerdo? Y después está el algoritmo. El algoritmo es la secuencia de pasos que hay que diseñar para que esto funcione bien, ¿ya? Esta secuencia de pasos hay de dos tipos. Algunos son secuenciales y otros pueden cambiar de orden. ¿Ok? Secuenciales quiere decir que primero tengo que hacer uno antes de hacer otro. Por ejemplo, yo puedo poner la taza de café y después tengo que poner el agua. ¿Ok? Al revés no funciona. ¿Ok? Si pongo el agua y después la taza de café, entonces la cuestión no va a funcionar. ¿Ya? Ahora, por otro lado, hay otros pasos que sí pueden cambiar de orden. Por ejemplo, poner el azúcar antes del café o el café antes del azúcar, el resultado va a ser el mismo. ¿Ya? Así que hay en una secuencia, perdón, en un algoritmo hay una secuencia de pasos, algunas secuencias son secuenciales y otras no requieren orden, ¿de acuerdo? En un contexto limitado, ¿ya? Ahora, cuando uno prepara una taza de café, hay gente que prepara tazas de café exquisitas y otras que son muy malas. De hecho, yo me tomo un café muy malo, ¿de acuerdo? Y lo mismo ocurre en la programación. Hay algoritmos cuyo resultado es más eficiente, es más rápido. Y otros que no son tan buenos. Por lo tanto, no existe un único algoritmo para entregar un mismo resultado. ¿Ya? Lo más probable es que el código que ustedes escribieron para hacer la taza de café es distinto al código que yo les acabo de presentar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no existe un único algoritmo para llegar al mismo resultado. Entonces, esa es la gracia de los algoritmos. Los algoritmos uno los puede programar de distintas formas para llegar al mismo resultado. ¿Y de qué depende? Depende de la creatividad de ustedes. ¿Okay? El único que limita el desarrollo del algoritmo son ustedes mismos. ¿De acuerdo? Es su propia capacidad. ¿Ya? Ok. Entonces ya tenemos el algoritmo, tenemos los pasos, hemos descubierto que hay algoritmos que son más eficientes, y nos falta el último detalle. Dentro de la programación hay elementos que son un adorno. ¿De acuerdo? En una taza de café, si uno fuera súper estricto, el platillo es un adorno. ¿Ok? No es funcional para el hacer la taza de café, no se requiere el platillo para hacer la taza de café. ¿Ya? Y eso ocurre en la programación. De hecho, en programación hay cosas que son bonitas, pero no aportan. ¿De acuerdo? ¿Okay? Que la hora vaya cambiando de colores da absolutamente lo mismo porque sigue siendo la hora. ¿De acuerdo? Mientras haya hora, la cosa funciona. ¿Okay? Entonces, eso es un algoritmo. ¿Ya? Y está listo. Acaban de aprender a programar. ¿Ya? Ya están expertos, terminó el curso y sería todo. Nos vamos todos para la casa. Pero no es tan rápido. ¿Ok? No es
tan simple programar. ¿Ok? Hay cosas que son relativamente más fáciles de establecer los pasos secuenciales a los cuales uno tiene que hacer. Y hay otras que requieren un poquito de ayuda. ¿De acuerdo? Em, de hecho, si ustedes tratan de escribir el mismo algoritmo que hicieron con la taza de café, traten de hacerlo al finalizar la clase para escribir cómo abrocharse los zapatos, los cordones de los zapatos. ¿Ok? Si lo tratan de hacer, les aseguro que el algoritmo se les va a complejizar enorme y lo más probable es que si se lo pasan a alguien para que lo desarrolle, lo haga mal. ¿Ok? Por tanto, la programación no es algo tan fácil, no es tan fácil como preparar una taza de café. Es el mismo concepto, pero no toda la programación es fácil. Hay cosas que no lo son y requieren un poquito más de trabajo. Y este curso, mi idea es que ustedes desarrollen las herramientas para aprender a desarrollar algoritmos. ¿De acuerdo? Esta es la introducción a la programación porque aquí vamos a enseñar los primeros pasos para los algoritmos. Ya, me fui en volar. Preguntas antes de seguir. Aprovechen. ¿Ninguna pregunta? ¿Tan fácil está el curso? ¿Se arrepentirán? ¿Se van a Profe, arrepentir? profe, profe, profe. Dime, Luciano. Antes que me arrepienta, ¿tenemos que descargar algún software ahora para poder trabajar? No, ¿No? no, nada. Ok. Ujú. Nada, nada, nada. ¿Ok? Ya. Ok, entonces, vamos a comenzar entonces a trabajar con algoritmos. A todo esto, los algoritmos no son nada nuevo, nada, absolutamente nada nuevo. De hecho, el concepto de algoritmo fue desarrollado en el siglo IX, ¿ok? Por ese personaje que aparece escrito ahí, que alguien sabrá cómo se lee eso, ¿ok? Em, y este persa fue quien desarrolló el concepto de algoritmo, ¿ya? Esta el orden de hacer las cosas paso a paso. Entonces, resumiendo, cuando yo quiero desarrollar un algoritmo, cuando quiero desarrollar el algoritmo de la taza de café, lo primero que tengo que hacer es identificar el problema, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tengo que desarrollar la taza de café, tengo que preocuparme de acotar lo importante, lo necesario y lo útil, ¿de acuerdo? Hay cosas que son importantes, hay cosas que son necesarias de tener y hay cosas que son útiles y hay cosas que no lo son, ¿de acuerdo? Así que eso tenlo súper claro, ¿ya? Por otro lado, antes de ponerse a programar hay que tener súper claro, y eso por favor piénsenlo antes de escribir cualquier línea de código. Lo primero que tienen que tener claro es establecer cuáles son los datos de entrada, qué es lo que me están entregando para desarrollar el problema. ¿De acuerdo? Y después me tienen que indicar cuáles son los de salida, qué es lo que estoy entregando. ¿De acuerdo? Así que tengo que definir claramente cuáles son los datos de entrada y hacia dónde quiero llegar. ¿Ya? Y por supuesto, una vez que tengo la entrada y tengo establecida hacia dónde quiero llegar, entonces el problema, la parte más difícil, que es lo que vamos a estudiar en este curso, es relacionar mediante pasos de ejecución los elementos para resolver el problema que nos han planteado. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer después? ¿Ok? ¿Cuál es la secuencia? Ya. Una cosa importante en este curso. ¿Ok? Hay que poner atención. ¿Por qué hay que poner atención? Eh, En todos los cursos que van a tener durante la carrera, salvo en el área de computación, en el área de computación es como un área extraña, pero en el resto de las áreas, siempre les van a decir que para poder desarrollar el control 1, uno necesita entender la materia, perdón, para desarrollar el control 2, es necesario entender la materia del control 1. Y para desarrollar el control 3 hay que tener la materia del control 2. ¿De acuerdo? Pero los hechos de la vida real no muestran eso. ¿Okay? Uno sí puede ir a enfrentar el control 2 sin entender muy bien el control 1. ¿De acuerdo? Y le puede ir bien en el control 2 sin haber entendido el control 1. ¿De acuerdo? En computación no funciona así. En computación es súper, súper importante entender la materia del control o de la primera parte, en este caso no el control 1, pero entender la primera parte o cada clase antes de entrar a la clase siguiente. La materia en computación es terriblemente acumulativa, es súper acumulativa, ¿ok? Fuertemente acumulativa.
Pero cualquier programador que ustedes le pregunten, la materia en computación es muy, muy acumulativa y es poca. Son dos cosas que hay que tener claro. La materia en sí, la materia que van a ver en el semestre o todas las instrucciones del lenguaje de Python que vamos a aprender en el semestre, caben o se pueden resumir en una hoja. Una hoja. Toda la materia cabe en una hoja. Pero los conceptos que vamos a ver por detrás no caben en una hoja. Y esos conceptos hay que poner mucha atención cuando uno los está planteando. ¿Ya? Así que, por favor, mucho cuidado al programar. ¿Ya? Necesito que pongan atención. Y por eso esta transparencia. Necesito que pongan atención. Si alguien no entendió algo, pregunte. ¿Cuántas veces? No importa. Hartas veces. Yo siempre respondo a la cantidad de veces que me quieran preguntar. ¿Ya? Ok. Entonces, como dijimos, comencemos. Ya. Ok. Profe, En Python hay... profe. sí, dime. Ah, ¿le puedo hacer una duda? Siempre. Ah, ya. Es que no entendí bien que era una variable de entrada y de salida. Veamos la taza de café. ¿Cuáles son las variables de entrada de una taza de café? Son el café, el azúcar y el agua. ¿Estás de acuerdo? Porque esos ¿Sí? son los datos que te dan de entrada. Tú para preparar una taza de café necesitas esas, ¿ok? ¿Cuáles son las variables de salida? Es la taza de café ya preparada, ¿ok? Ah, Y ya, todos los ya. ingredientes mezclados. Entonces, las variables de entrada son los datos que te dan, que tú necesitas para desarrollar el problema que te están pidiendo. Tú no puedes hacer una taza de café si no cuentas con el agua o no cuentas con el café. ¿De acuerdo? Ya, Esas son las variables, no es más que eso. ya. Muchas Ya. gracias. Ok. Profe, pero la taza también es una. Sí, en este caso sí. También es una tasa. Perdón, también es una variable. Sí. Es una variable compuesta. Ujú. Ya. Entonces vamos a los tipos de datos. Vamos a trabajar básicamente al comienzo con números y con string. Los números en Python se definen de dos tipos, son los números enteros y los números reales. Se diferencian, ¿ok? Y una diferencia sutil, pero importante. La diferencia está dada en que los números enteros sí tienen una representación total dentro de un computador, mientras que los números reales no pueden ser, no están todos los números reales en el computador. ¿De acuerdo? De hecho, casi no hay números reales en el computador. Caben muy poquitos. ¿Ya? Y ese problema lo vamos a analizar más adelante. Vamos a analizar el tema de los problemas de los números reales y el error que hay que manejar. ¿Ya? Y también están los strings. Los strings son texto. Los textos parten desde una comilla doble hasta la siguiente comilla doble, o bien desde una comilla simple hasta la siguiente comilla simple. ¿De acuerdo? Así que también tenemos texto. ¿Ya? Y también podemos hacer cosas que son relativamente triviales. De hecho, a ver, les voy a mostrar Profesor, algo. ¿Sí? ¿puede explicar la diapositiva anterior, por favor? Se me cayó el internet. Ya, ¿esa de ahí? ¿Esa? Sí, profe. Ya. Esa de ahí lo único que estoy diciendo es que en Python existen variables que son del estilo, ¿cómo se llama? Enteras, son números enteros, o números reales, ¿de acuerdo? Y también existen, todo esto, los números enteros se pueden representar sin problema en Python, mientras que los números reales, los que aparecen acá, no están todos, ¿de acuerdo? De hecho, vamos a analizarlo para más adelante en el curso, que los números reales son un dolor de cabeza, ¿ya? Y por otro lado están los strings. Los strings se distinguen porque comienzan con una comilla simple o comienzan con una comilla, perdón, una comilla doble o una comilla simple. Y por supuesto, si comienzan con comilla doble, terminan con comilla doble. Y si comienzan con comilla simple, también terminan con comilla simple. ¿De acuerdo? Esos son los strings. Vamos a trabajar con cada uno de ellos y vamos a ver cómo funciona esto. Profe, Ya. una consulta. ¿Sí? ¿Por qué dice una frase completa y con espacios? Porque los espacios también son parte del string. El Ah, espacio que ya. hay entre el i y el con, ahí, este espacio de acá, ese de, el que está ahí, ese de ahí, que acabo de marcar, ese también es considerado como parte del string. Ah, ya. ¿Ok? Gracias. Los espacios también se cuentan. ¿Ok? Y se cuentan como un dato más dentro del problema. ¿Ya? Así que por el momento vamos a trabajar con estos tres datos. Con estos tres datos vamos a hacer algunas iteraciones. ¿Ya?
Una corrección. Una corrección antes de partir. Las voy a ir corrigiendo en el camino. La historia es larga, pero básicamente no está corregido. Python, que vamos a usar acá en este curso, es la versión 3. Cualquier cosa. 3. algo. Mis transparencias están hechas para 2.7. Ok. ¿Cómo se corrige mi transparencia de 2 algo a 3 algo? Es súper simple. Lo único que tengo que hacer es cambiar esta división. La tengo que cambiar. Perdón, esta división está bien. ¿Ok? Bueno, para un segundo. Necesito un terminal. Me falta un terminal. No abrí un terminal. ¿Dónde está mi terminal? Ahí está mi terminal. ¡Tatán! ¿Dónde está mi terminal? Ahí está mi terminal. Ya lo tengo bien listo. Necesito que crezca un poquito. Listo, ya tengo el terminal. Ya. Entonces, ya tengo el terminal y voy a dejar de compartir y les voy a compartir ahora un terminal. Entonces, ahora quiero compartir y lo que quiero compartir es este ahí. Perfecto. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y esos 3 tipos de datos es lo único que existen? No, para nada, para nada. De hecho, vamos a inventar de nuevos tipos de datos. ¿Ok? Así que no, para nada, tenemos un montón de tipos de datos, y un montón. Solo que estamos partiendo en el curso y necesito que conozcan los elementos básicos, no necesito partir en nada. Ya, esto es una vil pantalla de comando, la misma pantalla de comando que está en Windows, la misma pantalla de comando que está en Unix o cualquier otro lugar. No tiene nada especial. Salvo por el hecho de que yo voy a echar a correr Python. Voy a correr Python de la forma más básica que hay, ¿ok? Por una falla en mi computador, Cacerrero Cuchillo de Palo, no pude instalar Python 3. Algo, así que tengo corriendo Python 2. Algo, como pueden ver. 2.792, ¿ok? Así que, pero eso no cambia las cosas que vamos a hacer, no cambia en absoluto las cosas que vamos a hacer, así que no es tan grave, ¿de acuerdo? Bueno, eso es Python. Se parece a MATLAB, ¿se acuerdan de MATLAB? ¿Okay? Se parece a MATLAB, así que no hay ningún atado hasta ahí. ¿De acuerdo? Y puedo hacer cosas como las que aparecen en el apunte. Yo puedo hacer 3 por 5 vale 15, o también puedo hacer 3 más 5 también vale 8, y eso no es ningún problema. ¿De acuerdo? Y también puedes decir elevado. ¿De acuerdo? 2 elevado a 3, entonces da 8, y eso es correcto porque 2 por 2 por 2. ¿De acuerdo? Así que todo bien hasta ahí. ¿De acuerdo? Y también puedo hacer cosas como 8 elevado a, por ejemplo, a 0.5. Entonces ahora, en vez de estar elevando a un número entero, estoy elevando a un número, a una fracción, así que en realidad estoy sacando la raíz cuadrada de 8 y ahí está. ¿De acuerdo? Así que se puede hacer un montón de cosas sin ningún problema. ¿Ok? También puede ser la raíz cuadrada de 4 y por supuesto esos datos. ¿Ya? ¿Ok? Hasta ahí todo bien. ¿Ya? Y puedo, por supuesto, dividir 5.0, lo puedo dividir por 2.0 y, por supuesto, eso me da 2,5 y hasta ahí no hay ningún cambio. ¿Ya? Ya. El siguiente código que voy a escribir, que voy a presentar, solo funciona para Python 2.7. ¿Ok? Esto es código para 2.7. Código para 2.7, ¿de acuerdo? Ese es el código para 2.7, ¿ya? No hay nada más que... ¿qué hace el código para 2.7? Básicamente, lo que voy a hacer ahora solo funciona en 2.7, que si yo digo 5 dividido por 2, se parece al anterior, ¿de acuerdo? Es 2. ¿Ok? ¿Cómo es el código para 2.0? ¿Ok? El código para 3.0, o 3. Cualquier cosa en realidad, 3. Cualquier cosa, es 5 dividido 2 veces por 2, ¿de acuerdo? Entonces el código para 3. Cualquier cosa, ¿ok? Código para Python, 3. Algo es 5 2 veces dividido, ¿de acuerdo? Por 2, ¿ya? Ese es uno de los cambios que hay en Python 2.0 respecto al de 2.7 respecto al de 3, ¿de acuerdo? Ustedes van a trabajar con el 3. Así que lo que hay que hacer es que las divisiones enteras que yo tenía antes, ahora también siguen siendo divisiones enteras, pero lo digo explícitamente que es una división entera. ¿Ya? Y lo digo con un doble slash. Por supuesto no va a funcionar si lo hago ocurrir acá porque yo tengo instalado 2.7. ¿Ya? Ahora,
¿Cuál es la gracia de la división entera, la que acabo de mostrar acá? Es que si yo hago 5 dividido por 2, me entrega un número entero. Entonces, si yo tomo dos números enteros y los divido, el resultado sigue siendo un número entero. Si yo tomo dos números reales y los divido, entonces el resultado es un número real. Y si tomo un número real y un número entero y lo divido, entonces el número resultado es un número real. ¿De acuerdo? Esas son como las únicas cosas que cambian. ¿Ya? Y listo. ¿Y para qué sirve la división entera? Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. ¿Ya? Y otra cosa que es importante y que es interesante de hacer, y es así que es súper útil, tiene que ver con el resto de la división entera. Habíamos dicho que 5 dividido por 2 da 2. 5 dividido por 2 da 2, ¿de acuerdo? Que es la división entera, ¿de acuerdo? Y si yo hago 9 dividido por 2, ¿cuánto debería dar 9 dividido por 2? Debería dar entonces 4. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Ya, existe otro operador, que es el operador del resto de la división entera, ¿ok? Que es el porciento, que se llama módulo. ¿Ok? Es lo que me sobra de una división entera. Entonces, si yo hago 9 dividido por 2, ¿qué fue lo que me sobró? Me sobró un 1, ¿de acuerdo? Y eso es lo que da. ¿Ok? Me sobró un 1. ¿Ya? Y si hago lo mismo, 5 por 102, entonces también me entrega un 1. ¿Ya? Y esto se puede aplicar para muchas más cosas. Si yo digo 124 por 100, ¿cuál es el resto de la división entera de eso? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuál es el resto de la división entera? 34. Bien, bien, perfecto, perfecto. Ahí está. ¿Ok? Exactamente, eso es. ¿Ok? Efectivamente es... un segundo. El resto de la división entera es 34, ¿ok? Es como que yo dividiera por 100 y lo que me sobra, que son los 34, estamos listos. ¿De acuerdo? Esa es la gracia del resto de la división entera. Entonces yo puedo sacar un pedacito del elemento y solo saco el 34. Si lo divido por 100, entonces saco un pedacito de ese elemento y estamos al otro lado. ¿Ya? Ok. ¿Qué más tenemos para hacer? Es que, ¿cómo yo invierto un número? Yo quiero que el 1, 2, 3, 4 lo quiero transformar en 3, 4, 1, 2. ¿De acuerdo? Ya sabemos sacar el 34. ¿De acuerdo? ¿Cómo sacaríamos el 12? ¿A quién se le ocurre cómo sacar el 12? Con la barrita de división Exactamente. entera. Exactamente. Entonces, si lo divido por 100, ok, entonces estamos claros que tengo el 12. ¿Están todos de acuerdo? Entonces ya tengo el porciento, que me sacó 34, y el 12 que me sacó la división. Y ahora, ¿cómo transformo a eso, el número anterior, cómo lo transformo en 3412? Básicamente tomo el primer elemento, que era lo que me obtenía el 34, ¿de acuerdo? Esto es lo que obtiene el 34, ¿están todos de acuerdo? Entonces, como eso me dio el 34, entonces esto lo multiplico por 100, y eso, por supuesto, me da 3400. Entonces, a eso anterior le sumo, ¿le sumo qué cosa? Bueno, le sumo lo que está acá. Le sumo ese elemento de ahí, y listo. Entonces ahora, el elemento que era 1234 pasó a transformarse en 3412. ¿Ok? Hemos cambiado 2 dígitos. Hemos hecho el swap de dígitos. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Profe, ¿y eso funciona para cualquier número? Sí, pues cualquier Digo, número. Mira, yo darle- puedo tomar cualquier número, sea lo mismo. Si de hecho, lo hice así explícitamente, porque si yo tomo el 7654, ¿de acuerdo? Y aquí también pongo 7654, es el mismo número, entonces ahora debería dar 5476, ¿cierto? Y ahí está. ¿Ok? Oh, qué loco. Está bueno, ¿no? ¿Entendieron? ¿Todo el mundo entendió? Necesito que entiendan. Aprovechen de preguntar porque esto se va a poner peludo. No, es que yo no entendí esa última parte. ¿Qué cosa no entendiste? Cuéntame. Cuando empezó como a meterle más operaciones, o sea, como
el resto, después multiplicar, después sumar, después dividir, o sea, como que lo va haciendo en orden, ¿o no? O sea, Lo hice en no orden entendí, para que todo el mundo entendiera, pero lo puedo repetir, ningún problema. ¿De acuerdo? por favor. Vamos a partir de nuevo, ¿de acuerdo? Voy a partir de nuevo para que la cuestión entienda. ¿Ok? Vamos para partir de nuevo. Lo primero que hay que tener claro es que si yo tomo un número, ¿de acuerdo? Y lo divido por 100, como es una división entera, ¿ok? Como es una división entera, entonces solo me entrega un número entero. ¿De acuerdo? Entonces, si yo digo 1234 dividido por 100, como lo dividí por 100, entonces me entrega 12. ¿Estás de acuerdo hasta ahí? Ya, estamos listos con eso. ¿De acuerdo? Ahora, yo quiero calcular lo que me sobró de esa división. Entonces, si lo que me sobra de esa división me lo entrega el módulo, ¿ok? La operación módulo. Entonces, ¿qué es lo que me sobra de esa operación? El 34. Ahí estamos. Listo. Entonces ahora, lo que yo necesito es que ahora el número 1234 se transforme en 3412. ¿De acuerdo? Entonces, el 3400, es decir, el 34, para que se transforme en 3400 lo tengo que multiplicar por 100. ¿De acuerdo? Entonces, tomo el número, ese número de ahí, que es el que me permite sacar el 34, ¿ok? Ese número que me permite sacar el 34, entonces eso lo multiplico por 100. Y ahí ya tengo el 3400. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, a ese número que está ahí, le sumo lo que habíamos calculado antes, que era cómo obteníamos el 12. ¿Y el 12 cómo se obtenía? Bueno, tomábamos el número y lo dividíamos por 100. ¿Listo? Entonces, si tomo el número y lo divido por 100, entonces tengo 12. Entonces, este valor de acá representa el número 12, y este valor de acá representa, este de acá, representa 3400. ¿De acuerdo? Y como los estoy sumando, entonces va a ser 3400 más 12, y eso me da 3412. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. ¿Seguro? Ya, listo. Profe, una consulta. Eso se Sí. puede hacer en una línea solamente, ¿cierto? ¿A qué te refieres con una sola Una línea? línea está bien, ¿no? Como en una Eh, línea de eh, comando. Lo hice en una sola línea de comando porque sí, lo hice en una línea de comando. De ahí vamos a ver variables y vamos a ver que esto lo podemos hacer de pedacitos. De hecho, es mejor hacerlo de pedacitos. ¿Ya? A ver. Ok, Profe, disculpe. Perdón. ¿Esto solamente se puede con números enteros? Así sin decimales, sin Sí, usar exactamente. fracciones. Exactamente, solo números enteros. Solo funciona con números enteros. Ya, gracias. ¿Ok? Solo funciona con números enteros. Entonces, ya entendieron que si uno divide por 100 o por 1000 o lo que sea, entonces uno recupera un pedazo del número entero y el resto también lo obtiene con la misma operatoria. ¿De acuerdo? Ya, hasta ahí todo fácil, creo. Ya. Ok, variables. ¿Qué son las variables? Las variables son un espacio donde yo puedo guardar valores. De hecho, ustedes ya lo conocían. ¿De acuerdo? Ustedes conocían las variables. Entonces yo podría tener ahora, vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a suponer que tengo un número y voy a guardar ese número en la variable número. ¿De acuerdo? Y para hacerlo un poco distinto, vamos a hacer el mismo número. Entonces ahora ya tenemos la variable num. ¿Y cuánto vale num? Bueno, voy a preguntar por num. Y me dice que sí, que efectivamente vale 1234. ¿De acuerdo? Así que hasta ahí todo bien. ¿Ya? ¿Y qué más puedo hacer con num? Bueno, puedo hacer operaciones con num. Puedo hacer operatorias. Entonces, vamos a hacer cosas más interesantes y vamos a decir que ya tengo el número, así que lo que necesitamos es la parte, vamos a tomar la parte superior. Entonces vamos a decir que superior va a ser el número que teníamos antes, que era 1234, y lo vamos a dividir por 100, que era ese pedazo de ahí, ese código de ahí. ¿Se acuerdan? Entonces, el 1234, porque el num ahora vale 1234 y lo divido por 100, así que ahora la parte superior debería tener el valor 12. Veamos si tiene el valor 12 y efectivamente preguntamos si tiene el valor 12 y, sí, tiene el valor 12, así que estamos al otro lado. ¿De acuerdo? Ya había una parte inferior, ¿ok? Y la parte inferior era este pedazo de acá. ¿De acuerdo? Entonces, la parte inferior iba a ser entonces el mismo número anterior dividido por, por 100. ¿Dónde está? Se me perdió por ciento, ahí está. Por 100. ¿Listo? Entonces ahora preguntamos por la parte inferior y efectivamente vale 34. ¿Ya? Entonces ya tengo la parte superior, ya tengo la parte inferior y ahora lo que tenemos que hacer es construir el nuevo número. ¿Ok? Entonces el nuevo número va a ser la parte inferior, ¿de acuerdo? La parte inferior multiplicada por 100 más la parte superior. ¿De acuerdo?
porque la parte superior vale 12, y el número 34 va a ser 34 multiplicado por 100, va a dar 3.400, y la parte superior va a dar 12, y estamos al otro lado. ¿Okay? Y ahora preguntamos por cuánto vale el nuevo, entonces efectivamente vale 3.412, que era lo que habíamos hecho recién, así que vamos bien. ¿Okay? Hasta ahora el profe no les ha mentido mucho. ¿De acuerdo? Preguntas, aprovechen. Profe, ¿Sí? ¿y si fueran 5 dígitos, 3 dígitos, Da más lo de 2 mismo. dígitos, cómo cambia? Da lo mismo, sí, es cosa de, hagámoslo, esta es la gracia de las variables. Entonces ahora vamos a suponer que número vale, no, este número ahí está, vale con 5 dígitos, ¿de acuerdo? Que es lo que tú estás preguntando, ¿de acuerdo? Ya vale. Entonces ya tenemos el número dígito, entonces ahora podemos calcular la parte inferior, ¿dónde está inferior? Ahí está inferior, podemos calcular la parte superior, ¿dónde está superior? Ahí está superior, ¿listo? Y por supuesto, después hacemos preguntamos cuánto vale el nuevo número, ¿de acuerdo? Listo, y ahora solo hay que ver cuánto vale el nuevo. Ya está el nuevo número. Oh, no funcionó. ¿Qué falló? ¿Qué falló? ¿A quién se le ocurre que falló? Virgo, ¿no? ¿Cómo? ¿Era el por cien? ¿Qué? Exacto. Hay que ¿Qué fue lo que multiplicar por falló? 1000. Disculpe, de nuevo. Debería dividir por 1000. Mira, vamos a ver, vamos a ver qué pasó con cada uno de ellos. Veamos cuánto vale el inferior. ¿Cuánto vale el inferior? 45. Hasta ahí estamos bien, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es la parte superior? La parte superior entonces debería ser 123, ¿de acuerdo? Sin embargo, como solo dividimos por 100, perdón, dividido por 100. 123, está bien. Está bien, hasta ahí todo bien. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo bien. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es que la parte inferior, 45, lo tenemos que multiplicar por 1000 y no por 100. ¿De acuerdo? Así que la parte, ese resultado de ahí, el error está acá. Le faltó un 0 a eso. ¿Okay? Profe, ¿Sí? Y ahora si preguntamos por nuevo, ahora sí está correcto. ¿Ya? Dime. ¿para qué sirve esto de cambiar los dígitos? Porque el profe te ponga mala nota. Para eso sirve. Dame un segundo, te voy a explicar al tiro para qué sirve, ¿de acuerdo? Vamos de poquito, ¿ok? Al comienzo no tiene mucho sentido, pero después se va armando para qué sirve cada una de estas cosas. ¿Ya? Ya, estamos listos entonces. Ya entendimos cómo manejar superior e inferior, cómo se divide por 100, cómo no se divide por 100, y estamos al otro lado, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Profe? Sí, dime. Por ejemplo, cuando se asigna la variable, por ejemplo, cuando pone números igual a 12.000, eso, el orden no importa. ¿A qué te refieres el orden? Por ejemplo, si uno fuera a escribir 12.345 es igual a num, ¿funciona igual? No, ¿O no? tiene que ser en ese orden. Es decir, vamos de hecho, hagámoslo. Si yo hago 12 igual a, creo que guarden variable a, me dice, no, está malo. Lo que tengo que hacer siempre es a igual 12. ¿De acuerdo? Tengo que hacerlo en ese sentido. ¿Ok? Ahí sí funciona y ahora sí a tiene el valor 12. ¿Ya? Así que solo tiene Ya. un sentido. ¿Ya? Al lado izquierdo es la variable y al lado derecho las instrucciones. ¿Ya? Siempre de ese orden. ¿Ya? Entonces aquí la variable y a este lado las instrucciones. ¿Ya? Las instrucciones van a este lado. ¿Ok? Tengan presente eso. Siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Así que siempre tengan cuidado con eso. Variables a un lado y las instrucciones al otro lado. ¿Ya? Profe, Ok. una pregunta. Sí, dime. Es que antes no dio, ¿cierto? O sea, el nuevo. Sí, se dio, ahí está. Solo que había que multiplicar por 1000. Pero no está invertido, po. O sea, el primero era Inferior es 1, 2, 3, 45. 4, 5. Ya, pues tiempo. 45.123. Ya caché. ¿Está correcto? No, está Sí, correcto. ¿Te quedó claro? sí, gracias. Ya, perfecto. Listo. Ya. Entonces, vamos a retomar un poquito la transparencia. Necesito que hagamos un poquito la transparencia. Compartir de nuevo. Aquí estás. Compartir. ¿Qué hora es? La única letra es que se me pasa la hora volando con este curso a mí. Ya, ahí estamos. Entonces, ya vimos el concepto de usar las variables, eso ya lo acabamos de ver. Y hay un problema entretenido, que es el intercambio de valores.
¿De acuerdo? ¿Cómo hago el intercambio de valores? ¿Ok? A vale 10, B vale 5, y quiero que el resultado es que después que A valga 5 y que B valga 10. ¿Cuáles son las instrucciones que tengo que escribir aquí? Sin ver las transparencias, por supuesto. ¿Ok? ¿Cómo hago el intercambio de valores? ¿Ya? Y el intercambio de valores entre dos variables tiene una restricción. ¿Y dónde está la restricción? La restricción está en la taza de café. ¿Ok? Cuando programamos la taza de café, nosotros dijimos que había una variable que solo puede tener un valor a la vez. ¿Ok? Esa es una restricción. Una variable no puede tener más de un valor a la vez. ¿Ya? Por lo tanto, ahora, si estoy con esa restricción y yo quiero intercambiar dos valores, si quiero intercambiar dos valores, entonces yo quiero que el A valga 5 y el B valga 10. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo quiero que ocurra. ¿Ya? Bueno, y si lo hacemos mal, entonces, que es lo típicamente que uno deja de... cuando uno hace, cuando uno lo hace mal, entonces efectivamente uno se equivoca, y de hecho se equivoca en los programas, y cuando uno está aprendiendo a programar, siempre le pasa, hace mal las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo mal. ¿De acuerdo? Para que partamos al tiro con hacerlo mal de una vez por todas. Entonces, déjenme limpiar un poco esto. Vamos a tener una variable A y le vamos a decir que vale 5. Y vamos a tener una variable B que quiero que valga 10. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las dos variables que yo tengo. Entonces, ahora yo quiero cambiar. Entonces, yo digo, bueno, quiero que A valga lo que valga B, ¿de acuerdo? Y que B valga lo que valga A. ¿De acuerdo? Eso es como lo que uno intuitivamente piensa que es lo que hace en la vida en el día a día. ¿Ya? Ya, pues, y entonces uno va a preguntar por el valor de A, entonces uno esperaría que A valga 10 y que B valga 5, y se encuentra con que A vale 10 y que B también vale 10. No funcionó. ¿De acuerdo? Entonces, eso es hacerlo mal. ¿De acuerdo? Ahí ya partimos mal. Y el problema está en que cuando yo hice la primera instrucción, esta de acá, cuando hice esa instrucción, el valor que tenía A, que era 5, inicialmente se perdió. Entonces ahora A vale 10 aquí. Y por eso cuando yo digo que A, que vale 10, se lo asigna a B, sigue siendo 10. Así que no hay ningún cambio. Entonces, lo que ocurrió es que A perdió el valor. ¿Okay? Así que retomamos el ejercicio anterior. Entonces decimos que A vale 5 y nuevamente que B vale 10, ¿ok? Y lo podemos verificar. A efectivamente vale 5, B efectivamente vale 10, así que estamos al otro lado. ¿De acuerdo? Ya, yo lo que necesito es guardar el valor de A, que no se pierda. ¿De acuerdo? Así que voy a tener lo que se llama una variable auxiliar que me va a guardar el valor de A. Entonces ahora, si yo pregunto por la variable auxiliar, también tiene... va, escribe bien la próxima vez. Si yo pregunto el valor de A, efectivamente vale 5. ¿De acuerdo? Entonces, A también vale 5 y, por supuesto, tenemos A vale 5, B vale 10 y la variable auxiliar también vale 5. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí ya puedo trabajar y puedo hacer el intercambio de valores. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí puedo hacer el intercambio y puedo decir que he guardado el valor de A, así que ahora puedo destruir el valor de A, así que le puedo asignar el valor que tenía B. ¿Ok? Entonces, a partir de ese momento, A ha destruido su valor, ya no vale 5, acuérdense que A valía 5, que era lo que habíamos escrito acá, ya no vale 5, entonces ahora si preguntamos por A, entonces vale 10. Acabamos de destruir el valor de A. Pero ¿quién tiene guardado el valor de A? Es la variable auxiliar, que es la que está acá. Así que cuando yo voy a cambiar el valor de B, entonces ahora le digo, ¿sabes qué? Quiero que valgas el valor que contenía la variable auxiliar. ¿Ok? Y ahora si pregunto por B, vale 5, que era el objetivo del curso, el objetivo del problema, que A y B cambiaran de valor. ¿De acuerdo? ¿Ya? Así que ese es el tema. Cuando yo voy a resolver un problema, un problema de intercambio de valores, necesito tener... esta cosa se cayó. Ahí volvió, allá. Pensé que se había caído. Ya. Necesito tener una variable auxiliar que me permita hacer el intercambio de los valores. ¿De acuerdo? Y eso existe y se utiliza harto en computación. Se utiliza cada rato. ¿Ya? Entonces, ahí está el problema que les acabo de enseñar. Ahí está. Entonces, tomo una variable auxiliar, donde guardo el valor de A, destruyo el valor de A al poner el valor de B, y luego recupero el valor en B. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer. Ya. Perfecto. ¿Sí? Vamos, dale. ¿No existiera una forma de hacerlo sin crear otra variable? Sí,
Hay otra forma de hacerlo sin crear otra variable. Ah, ¿Cómo se podrá hacer? Ya, lo dejo de así. propuesto. Al final de la clase les enseño el truco. ¿De acuerdo? Se puede hacer, pero les voy a enseñar, los voy a dejar un poco al final de la clase metido. Si alguien lo puede resolver, me cuenta. ¿Ok? ¿Cómo intercambio dos valores enteras? Solo funciona con los enteros, por si acaso. ¿Cómo intercambio el valor de dos enteros sin variable auxiliar? Ya. Pregunta. Responden en el chat rápidamente y quiero que me digan, qué hace ese código. No dice mucho, ¿se dan cuenta? Dice que A vale 3, que B vale 5 y que C vale A por B. En realidad, si uno trata de entender ese pedazo de código, no sirve, no dice mucho. Sin embargo, si yo hago un pequeño cambio, un cambio sutil, y digo, ¿sabes qué? Voy a escribirlo de otra forma. Voy a utilizar otras variables. En vez de llamarla A, le llamo ancho, en vez de llamarla B, le llamo largo, y en vez de llamarla C, digo área. Ahora, si le pregunto, ¿qué hace el segundo código? Rápidamente se entiende que calcula el área. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver, las variables son súper importantes. No solo porque almacenan información, sino porque además hay que darles un nombre asociado a su contenido, a lo que representan. ¿De acuerdo? Es una muy mala idea usar letras simples. ¿Ya? Yo las uso de vez en cuando porque tengo poco espacio para escribir, pero básicamente eviten usar letras. Siempre pongan algo que represente el contenido. ¿Ya? Ok. Preguntas hasta acá. ¿Más Profe, preguntas? Sí, dime. ¿las variables pueden tener cualquier nombre? Sí, lo que tú quieras. Tienes que partir Ah, con una letra. Lo que sí tienes que partir con una letra. Y no pueden tener espacios. ¿De acuerdo? pero yo lo podría poner como así, ancho 1, por ejemplo, Ancho ese tipo de 1 cosas. o el largo de la variable se llama hora. Sí, como tú quieras. ¿Ok? No hay Ya. un límite. No hay un límite en el tamaño. El límite lo está dando por tu creatividad y lo aburrido que uno puede estar escribiendo el nombre de las variables. Y otra cosa, profe, por ejemplo, si yo tengo ancho, así como sale en la pantalla, ¿Sí? y tengo otra variable que la llamo ancho, pero la O mayúscula son variables diferentes, ¿o son iguales? Me parece que en Python son distintas. ¿Ok? Pero eso depende de lo que se use. Sí, son distintas. Las variables mayúsculas y minúsculas son distintas en Python. ¿De acuerdo? Hay lenguaje de programación que no diferencia entre mayúsculas y minúsculas. En Python sí diferencia entre mayúsculas y minúsculas. ¿De acuerdo? Así que ancho en mayúscula es distinto que ancho en minúscula y ancho con solo la A mayúscula es distinto que las dos anteriores. ¿De acuerdo? Así que sí. ¿Más preguntas? Aprovechen. Aprovechen. Profe, Sí, dime. ¿cómo era lo de la barrita, o sea, lo de dividir nosotros ya. en el... Vuelvo a insistir. Si ustedes tienen instalado Python 3.0, la división entera son un doble slash, no un solo slash como lo he utilizado yo. ¿De acuerdo? De hecho, Ya. en el curso tenemos que trabajar con 3.0, así que recuerden, tienen que instalar 3 y algo, no 3.0, creo que es 3.8 lo que está en este momento dando vuelta. 3.8 creo que es la última versión estable. Y esa versión se utiliza un doble slash. ¿De acuerdo? Ya. Yo mostré un solo slash porque mi computador tiene instalado 2.7 y no lo pude instalar por un problema técnico que tiene mi computador, pero es una cosa que tengo que solucionar en la semana. ¿Ya? Pero el resto, todo es igual, todo funciona igual, no hay ningún problema. ¿Ya? Gracias. Ok. Antes de pasar a la siguiente transparencia, que van a odiar el resto del semestre, pero son un detalle, necesito que cambiemos un poco de contexto. Voy a necesitar que hablemos un poco sobre cómo copiar. ¿De acuerdo? Entonces, necesito que definamos algunas reglas. ¿Ok? Necesito que definamos algunas reglas para que no haya malos entendidos de las reglas del juego respecto a cómo copiar. ¿Ya? Si mi computador algún día responde, superan la cantidad de cosas que tengo corriendo. Ya, ahí está, ya. Ok. Entonces, copiar versus colaborar. ¿De acuerdo? Eso es un tema que tenemos que resolver entre todos. ¿Ya? A ver.
las copias existen. Esa es una cuestión que no se puede negar, ¿de acuerdo? En el mundo la gente copia, ¿ok? Pero tiene consecuencias, y las consecuencias son graves, ¿ya? No son copié y pasé piola. Para los que no sepan, a los que sepan el año pasado ya les conté la historia, pero los que no sepan, yo soy, entre otras cosas, hago peritajes informáticos, ¿de acuerdo? Voy a la corte me llama, la corte o el tribunal me llama y me dice, ¿sabes qué? Aquí hay un problema donde está involucrado el área informática y necesito que tú investigues sobre tal cosa en el área informática, ¿de acuerdo? Bueno, cuando me llaman para hacer esas cosas, hay distintos temas, algunos más simpáticos que otros que son bastante fome, y uno de ellos tiene que ver con el hecho de que una empresa sufrió el robo de información y yo tengo que determinar si la información fue efectivamente copiada o un robo de información y tengo que establecer ahí hasta donde ocurre eso no coincidencia. ¿De acuerdo? Trabajo que en algunos casos muy, muy entretenido de investigar, y en otros que medio fome, pero en realidad me ha pasado un par de veces, más de un par de veces, he tenido que ir a revisar si hay copias. De hecho, en estos momentos estoy siendo llamado estoy negociando por otro trabajo relacionado también con un peritaje, ¿ok? Y también por copia de software, ¿ya? Y copias graves, ¿de acuerdo? Ahora, en el mundo hay copias descaradas, ¿ok? Realmente descaradas, ¿ya? Ahí tienen un conjunto de ejemplos de copias descaradas. Ahí tienen, por ejemplo, los Increíbles, Toy Story, El Rey León. Adivinen quién copió El Rey León. ¿Okay? Aunque no lo crean, el que copió fue Walt Disney. ¿Okay? Porque antes existía Kimba. Kimba, este león blanco, es una caricatura, me parece que japonesa o algo así. Y El Rey León es una copia de Kimba. ¿Okay? Cuando era pequeño yo vi Kimba y después cuando me encontré con El Rey León dije, esta cuestión es una copia, es decir, no hay por dónde mirarle que es una copia. ¿Ok? Y en todos los países hay copias, ¿ok? En todos lados ustedes pueden encontrar copias. Ahora, las copias no solo son del órgano, ¿cómo se llama? Electrónico, intelectual, dibujo animado y cosas así, sino que hay copias que son realmente descaradas, es decir, chinos, ¿ok? Copias de auto, ¿ok? Copias de auto impresionantes, ¿ya? Y una de las copias más impresionantes tiene que ver con el Cherry Cuckoo contra el Daewoo Matis. Ustedes sacan la puerta del Daewoo Mati y la ponen en el Cherry Cuckoo y funciona igual, automático, sin no hay que hacerle nada, absolutamente nada, así, de ese descaro de copia. ¿Okay? Pero como les dije, esto tiene consecuencias, y consecuencias legales. ¿De acuerdo? Como aparece ahí, ¿okay? La Corte de Pekín finalmente resolvió a favor de Jaguar, argumentando que el X7 de Land Week es una copia del Land Rover. ¿Okay? Y son copias descaradas, son realmente copias. Y hay un montón, de hecho hay muchos autos chinos acá que han llegado en el mercado chileno y que utilizan motores de otros autos sin ningún problema. ¿Ya? Esto termina en la corte, generalmente termina en la corte y es bastante incómodo, bastante incómodo. Y al final, quienes tratan de abusar del sistema terminan pagando grandes multas, especialmente en Estados Unidos y en otros países. Acá en Chile todavía no se tiene una fuerte represión hacia la copia de información. ¿Okay? Ahora, lamentablemente también hay copias en la facultad. ¿De acuerdo? Ustedes como estudiantes se ven tentados a copiar. ¿De acuerdo? Pero les tengo una mala noticia, ustedes están también ahora en el mundo de verdad. ¿De acuerdo? Ya no están en un mundo un poquito de fantasía y protegido como en el colegio, ahora están en la facultad, en la Escuela de Ingeniería, en la Universidad de Chile, y las cosas son un poquito más serias, ¿de acuerdo? Y son bastante feas y serias, ¿ya? Son tan feas y serias que cuando hay una copia, terminan en sumario. ¿Okay? Elemento que yo quiero evitar por todos lados, así que por favor no me obliguen a llevarlos a sumario. ¿Okay? No quiero. ¿Ya? Es un lío enorme, es un castigo para ustedes, es un castigo para el profe, es un castigo para el sistema, es una cosa horrorosa, y hay que evitarlos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué dice el reglamento?
¿Ok? Es el reglamento. Bueno, el reglamento dice algo que es súper importante y hay que tener mucho cuidado, y eso los protege a ustedes también. De hecho, en este momento hay una discusión respecto al mismo tema, y dice que dentro de los deberes y los derechos de los estudiantes está en el artículo 3, dice que hay que reconocer el origen de autoría de las ideas y resultados tanto propios como de ajenos. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen una idea, es suya la idea. ¿De acuerdo? Ustedes tienen que desarrollarla, qué sé yo, y hay que reconocer que es suya la idea, y bien por ustedes. Pero, si la idea no es suya, entonces entramos en un problema de reconocimiento de autoría. ¿De acuerdo? Así que ustedes no pueden tomar ideas de otros. ¿Ok? No pueden llegar y tomar ideas de otros así libremente y sin reconocer la autoría. ¿Ya? ¿Y qué más dice? Bueno, en el artículo 4, también de los deberes y derechos de los estudiantes, es que si en algún momento ocurre alguna actividad que es considerada como sujeta a una actividad disciplinaria que va en contra de las reglas, en particular con el artículo que les acabo de señalar, entonces ustedes tienen derecho a un proceso que permite establecer si proceden o no sanciones disciplinarias. ¿De acuerdo? Así que ustedes también tienen derecho a defenderse. Y no solo pueden ser castigados, sino que también tienen derecho a defenderse y demostrar si efectivamente copiaron o no con tal tarea o en tal trabajo, en tal ejercicio o lo que sea. ¿Ya? Son las reglas del juego, así está establecido en el reglamento de los derechos de estudiantes de la Universidad de Chile. ¿Ya? Ya, pero pues tenemos que copiar. ¿Cómo no vamos a poder copiar? Bueno, sí, yo les voy a permitir copiar, pero tienen reglas el permitir copiar. Estas reglas están disponibles en el curso, ¿ok? Que es una pizarra blanca, ¿ok? La pizarra blanca. Ahora, ¿cómo funciona esto? Supongamos que yo necesito ayuda en mi tarea y necesito preguntarle a alguien que me ayude. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. ¿Y cómo trabajo? Bueno, la idea es muy sencilla. Lo que tienen que hacer ustedes es juntarse en grupo de 2 personas y comienzan a desarrollar la tarea, lo que ustedes quieran hacer, y la escriben, todos los resultados que quieran hacer, los van escribiendo en una pizarra. ¿De acuerdo? El concepto de pizarra puede ser un papel, puede ser lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Se dice normalmente una pizarra porque generalmente la gente trabaja en pizarra. ¿Ya? Pero solo pueden trabajar en la pizarra. No pueden anotar en ningún otro lado. ¿Ya? No pueden tomar notas, no pueden grabar, no pueden fotografiar, no pueden registrar el encuentro de ninguna de sus formas. ¿Listo? Entonces, cuando finaliza la discusión, cuando haya finalizado la explicación de cómo hacer la tarea, el ejercicio o la ayuda que ustedes han solicitado, tienen que tomar la pizarra y borrarla. Si es el papel, destruirla. En fin. ¿Ok? Entonces, tienen que borrar la pizarra. La pizarra ya no puede seguir existiendo. ¿Ok? Toda la información que se escribió en la pizarra, en el papel o ustedes donde quieran, tienen que destruirlo. Eso no puede seguir existiendo. ¿Ya? Y tienen que contar 60 minutos, ¿ok? Y una vez que han pasado los 60 minutos, entonces pueden ir a escribir el resultado de todo lo que escribieron en la pizarra. Lo pueden ir a escribir en su computador corriendo y hacer la tarea en el computador con todo lo que aprendieron, ¿de acuerdo? Con toda la ayuda que ustedes recibieron o toda la ayuda que ustedes entregaron. Porque, ojo, cuando uno explica, cuando uno es el profe de otro alumno, uno también aprende. ¿De acuerdo? Y aprende incluso a hacer mejor la tarea o a hacer mejor el ejercicio o se le ocurren nuevas soluciones. Así que ambos aprenden. No solo el que está recibiendo la información, sino que aquel que le está entregando también aprende y aprende mucho el que le entrega. ¿De acuerdo? Yo cada vez que hago clase aprendo cada vez más. ¿Okay? Todo el mundo aprende. Así que bien. Y finalizado esta discusión y por supuesto hacen la tarea, cuando ustedes escriben la tarea, tienen que indicar en la tarea el nombre con la persona con la cual colaboró. ¿De acuerdo? Entonces, yo trabajé bajo la política de Pizarra Blanca con Juanito Pérez. ¿De acuerdo? Y Juanito Pérez tiene que decir lo mismo. Yo trabajé con las políticas de Pizarra Blanca con Pedrito González. Y tengo que anotar Pedrito González. ¿De acuerdo? Esto es porque si en algún momento se detecta copia, los van a acusar al tiro de copia. Pero si ustedes informaron de que trabajaron juntos, entonces ya la situación cambia. ¿Ya? La situación cambia.
¿Qué es un sumario? Un sumario es una investigación. Es una investigación legal donde hay un fiscal y se investiga si hubo o no copia. Hay un fiscal, hay un fiscal, se hace una investigación y después se toman sanciones. ¿De acuerdo? Basadas todo en el reglamento. No joda. Evítenlo. Ya. ¿Qué no se puede hacer? Bueno, ¿qué no se puede hacer? Básicamente es utilizar soluciones que no fueron creadas por ustedes. ¿De acuerdo? Salvo bajo el tema de políticas de pizarra blanca. Es decir, si yo tomo la solución de otro compañero y le digo que es mía, entonces estoy metido en problemas. ¿De acuerdo? Eso no lo puedo hacer por ningún motivo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa no puedo hacer? Utilizar soluciones que no hayan sido programadas por mí. ¿De acuerdo? Si utilizo soluciones que no fueron programadas por mí, otra vez estoy metido en problemas. ¿De acuerdo? Soluciones que recupere de Internet. ¿Ok? Básicamente eso es lo que estoy diciendo ahí, que vengan de fuentes públicas o no, que sean soluciones generadas por otra persona, que sean soluciones encontradas en la web, cualquier libro, apunte, bibliografía. No. La solución tiene que ser creada o desarrollada por mí. ¿De acuerdo? Eso es súper importante, que lo tengan presente. ¿Ya? Entonces, básicamente está prohibido examinar, copiar o alterar soluciones de otra persona y entregarlas como propias. ¿De acuerdo? Entregar la solución realizada por otra... también está prohibido, y eso lo tengan súper claro. Está prohibido entregar su tarea a otra persona. ¿De acuerdo? Entonces le entrega la tarea a otra persona, también está prohibido. ¿Ya? Y ayudar a otra persona a hacer su solución, se puede hacer. Solo bajo las reglas de la política de pizarra blanca. ¿Ya? Ahora, les tengo una segunda mala noticia. Esto no es solo la mala noticia. Es cierto, una buena noticia, porque aquí les estoy diciendo cuáles son las reglas para que ustedes puedan colaborar. Y de hecho, me gustaría que colaboraran entre ustedes, pero por favor, siempre bajo la política de pizarra blanca. Si alguien revisa las tareas, sí. ¿Quién revisa las tareas? Las revisa un software llamado Moz. Moz es un excelente software que permite verificar cuánto se parece una tarea respecto a la otra. ¿De acuerdo? Y me dice qué porcentaje calza. ¿De acuerdo? Y a partir de eso, entonces los auxiliares agarran todas las tareas, las meten a este software, absolutamente todas las tareas van a este saco. Lo meten a este software les dice, mira, todas estas tareas son bien parecidas. Les dice incluso en qué líneas se parecen. ¿Ok? El auxiliar abre los archivos, le muestra qué líneas están, dónde se aparecen, en qué pedazo de código, y si considera que esto está fuera del reglamento o que es código que debió haber sido inventado por una persona, pero no por dos, entonces pueden ser llamados a ustedes a explicar qué está pasando y eventualmente ser sometido a un sumario por copia. ¿Ya? Así que, ojo, no copie la tarea de otro, porque los van a pillar. ¿Okay? Y este software funciona súper bien, súper bien. Todos los años lo echan a correr, todos los años hay gente que está copiando, ¿okay? Salvo que este año, a diferencia de años anteriores, por primera vez estoy hablando de cómo copiar. ¿Cuáles son las reglas de copiar? ¿Ya? Entonces, ¿hay que colaborar? Sí, bajo la política de pizarra blanca. No comparta su trabajo. Y le sugiero siempre al que quiera aprender, el que realmente quiera aprender, que enseñe a otros. Si uno quiere aprender algo en la vida, tiene que enseñarlo. ¿Okay? Uno aprende mucho más enseñando que leyendo. ¿Ya? Si uno enseña lo que aprendió, si uno leyó algo, ok, hasta ahí no me llegó la enseñanza, pero uno si leyó y lo comparte y lo enseña a otros, aprende mucho más. Por lo tanto, sí, apoyen a su compañero bajo las políticas de pizarra blanca. ¿De acuerdo? Ya. Preguntas. Yo tengo una pregunta, profe. Vamos, ¿quién? Dale. Por ejemplo, no sé, si usted da un ejercicio así ya más o menos simple y a mí y a otra persona, así como sin estar comunicado yo y él, se nos ocurre una solución similar y la escribimos y el código se queda similar. Y el programa, por ejemplo, nos pida así de que ya son similares las soluciones. ¿Qué pasa ahí? Los reprueba los dos, no hay ningún problema. No funciona así. No funciona así.
A ver, yo este año no pude hacer ejercicio, pero todos los años lo hago. Siempre les doy un problema y después les muestro mi solución, ¿de acuerdo? Una solución de 6 líneas, es un problema de 6 líneas, no es más que eso, 6 líneas de código. Entonces tengo el curso que hay 100 alumnos, de hecho lo he hecho por años, el mismo problema. 100 alumnos en el curso, 6 líneas de código, todo el mundo escribe su solución, algunas buenas, algunas malas, algunas funcionan mejor, otras no funcionan tan bien, etc. Todas las combinaciones que se te pueden ocurrir, por años. Y hasta ahora, ni una sola solución ha sido igual a la mía. Ni una. ¿Ok? Y no es que mi solución sea perfecta y la mejor del mundo, no. Es que simplemente cada uno hace su propia solución. Así que cuando dos tareas se asemejan, los auxiliares tienen experiencia para decir, oh, aquí hay algo demasiado raro. ¿Ok? Y te van a llamar y preguntar. ¿De acuerdo? Te van a apretar el cogote y vamos a ver quién es el autor del código o si realmente cada uno lo hizo por separado o no. Ahora, nuestra experiencia es que cada vez que hay dos códigos iguales es porque o lo sacaron de la misma fuente o porque se pasaron el código. ¿De acuerdo? Así que no es tan así como que justo yo escribí exactamente la misma variable que mi compañero y por eso me están perjudicando. No. Tenemos mucho más experiencia que eso. ¿De acuerdo? Moz, que el software que le acabo de mostrar, nos da una pauta para ir a buscar. ¿Ok? ¿Ya? Ya, gracias, profe. Ya, deja de leer algunas preguntas. ¿Qué es usuario? Ya lo vi. ¿Se puede colaborar con 2 o más personas en tiempos de días diferentes? Sí. ¿Ok? Por cada persona que tú pidas colaboración, tienes que indicar con quién has trabajado y esas personas también tienen que indicar que trabajaron contigo. Si al enseñar a alguien lleva una solución similar, ¿qué se hace con eso? Bueno, estás enseñando bajo políticas de pizarra blanca, ¿ok? Así que ten cuidado, si vas a enseñarle programación, no hay ningún problema. Si le vas a enseñar respecto a una tarea, tiene que ser bajo las políticas de pizarra blanca. Profe, ¿y las cosas de código abierto, cómo funcionan? Las cosas de código abierto son código que está ahí para que la gente lo pueda usar bajo las políticas de cada código abierto, ¿ok? Algunos dicen que si yo tomo el código abierto que está ahí publicado, entonces automáticamente todo el software que yo he desarrollado pasa a ser de código abierto. ¿Okay? Tengan cuidado cuando usen código abierto si quieren que su trabajo sea privado. ¿Ya? El código abierto es una muy buena política, es súper transparente, ayuda mucho, pero mucha gente o muchas empresas toman código abierto para para mejorar su software, que lo tienen guardado bajo 7 llaves, pero al momento de tomar el código abierto y utilizarlo en su propio software, que lo tenían bajo 7 llaves, están dando autorización para que el código sea público. Así que cuidado al usar software de código abierto. Hay que leerse las reglas. ¿De acuerdo? ¿Dónde se indica lo de la pizarra? Les voy a enseñar después cómo subir un archivo que indica dónde subir. Hay un archivo llamado lm.txt, en el cual los profes auxiliares van a ir a leer junto con su tarea. Entonces, en el archivo lm.txt, ustedes tienen que indicar con cada persona que trabajaron. ¿Ya? ¿Ya? ¿Más preguntas? Profe, yo tengo una. ¿Sí? Si es que la colaboración, o sea, tengo una duda, que es un poco más teórica, como sobre cómo usar algún comando o algo así. ¿También hay que usar la política de No. la pizarra? No, cuando tú utilizas un comando y esas cosas, no. Esto está referido a la idea global de una tarea, o la idea global Cuando de es un algo ejercicio. textual. Sí, claro, Algo, exactamente. ya, No, muchas cómo gracias. se utiliza el comando tanto y alguien te lo dice, eso no es copia, porque es una línea, eso no es copia. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ok. ¿Más preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. No sé si es confidencial, pero quería saber si cuando usted ha hecho esas investigaciones que nos comentó, le ha tocado algún caso conocido o anecdótico. No sé. A ver, sí, me han tocado, o sea, en las investigaciones de peritajes judiciales, yo he tenido casos que han salido, que están en la televisión. Me han tocado un par de casos que están en la televisión. ¿Ok? Y dicen ahí, se hizo una investigación y se encontró que apareció en la tele. ¿Ok? Yo aparezco escondido detrás de eso porque estoy ahí. ¿Ok? Em, si son entretenidos o no, desde el punto de vista mío de hacer cosas de investigación, es súper entretenido. Desde el punto de vista judicial y todo el factor humano que involucra esto es súper fome. Es súper fome. ¿De acuerdo? Ya, profe, ¿con qué fin van los 60 minutos? Ah, súper buena esa pregunta. ¿Por qué los 60 minutos?
conversan la tarea, la escriben en la pizarra, la desarrollan y después la borran y pasan 60 minutos, entonces, y tú te vas a trabajar después de 60 minutos en hacer tu tarea y fuiste capaz de retenerla durante 60 minutos la solución, entonces quiere decir que tú entendiste el problema. Y dado que entendiste el problema, entonces el objetivo de que la tarea te haya ayudado para entender el avance en el área de introducción a la programación se ha cumplido. ¿Okay? Así que por eso los 60 minutos. Quiere decir que tú entendiste el problema, y eso es lo que nos interesa al final de todo esto. ¿Okay? Más que desarrollar la tarea, lo que nos interesa a nosotros es que ustedes aprendan a programar, a entender los algoritmos, a entender el concepto de programación. ¿De acuerdo? Donde la tarea es un medio, no es un objetivo. ¿Hay restricciones con respecto a con quién se colabora, sección, año? Mira, qué interesante. No, no las hay, pero lo ideal es que sean todos dentro de la misma sección, pero no las hay. ¿Okay? Ya. Ok, estamos listos entonces con el tema de la pizarra blanca. Esto ya está publicado, está en un curso, así que ustedes ya lo tienen y pueden revisarlo cuando quieran, ¿de acuerdo? El tema de la pizarra blanca está ahí. Esto lo tengo que guardar porque viene rojo, así que lo vamos a guardar. Ya, vamos entonces a dejar de compartir. Ok, entonces... Profe, ¿sí? ¿y podemos ocupar códigos que no hayamos visto en clase, así como busquemos un código en No. internet? No, mira, eso es súper interesante, Matías, la pregunta tuya. De hecho, yo creo que varios de ustedes, no todos, que es un porcentaje cada vez creciente, pero siempre hay un porcentaje de gente que por formación en colegio o cualquier otra cosa, lograron entender conceptos de programación. ¿De acuerdo? Bueno, yo les pediría a todas esas personas que no usen sus conceptos de programación en este curso. ¿De acuerdo? Porque el orden en que se enseñan las cosas es distinto a cualquier curso de programación que hayan visto. Es completamente distinto. ¿Ya? Por lo tanto, si alguien se ve tentado de utilizar algunas instrucciones como el while, el for, y que estamos muy lejos de ver, les recomiendo que no lo hagan porque les van a poner un 1. ¿De acuerdo? Solo tienen que usar las instrucciones que se han pasado en el curso. Hasta donde el profe pasó es válido. No pueden pasar más que eso. Pueden usar funciones paralelas, por ejemplo, si les pido trabajar con string, entonces ustedes pueden trabajar con las funciones de string, ¿de acuerdo? Pero si yo no he visto while, entonces no pueden usar while. Si no he visto for, no pueden usar for, ¿de acuerdo? Solo se puede usar la materia que se ha visto, ¿ok? Y los complementos asociados a esa materia, ¿ya? Para que lo tengan presente. Ya, entonces ahora nos falta el último detalle, ya está todo acá, taratán. Esta es la parte que le dije que me iban a odiar, pero es un detalle. Ya se han aburrido algunos alumnos del curso, así que bien. Ya, aquí estamos. Problema 1. Usando 3 variables correspondientes a los lados de un triángulo rectángulo, de un valor a la hipotenusa y a uno de sus lados. Luego escribo la expresión en Python que permite calcular y mostrar el valor del tercer lado. ¿De acuerdo? Entonces tienen 3 variables, le dan los valores a 2 de esas variables, la tercera la desconocen, y tienen que calcular la tercera variable. ¿De acuerdo? Que es un lado, no es la hipotenusa, uno de los lados, ¿de acuerdo? Y el problema 2 es el siguiente. Te falta. El problema 2 es el siguiente. Tengo un número de 6 dígitos, y es de 6 dígitos, exactamente 6 dígitos, y lo que yo quiero es que saquen el cuarto dígito, es decir, en el ejemplo quiero que desaparezca el número 9. ¿Ya? Contado de la izquierda a derecha, es decir, el 5 es el 1, el 4 es el 2, el 3 es el 3, y el 9 es el cuarto dígito. Entonces el cuarto dígito que tiene que desaparecer es el 9. ¿Conozco el número? No, no conozco el número. Lo único que yo sé es que tiene 6 dígitos. Entonces tengo que escribir los comandos que me permitan resolver ese problema. ¿De acuerdo? Así que les dejo estos dos problemas propuestos. ¿Por qué les dejo estos dos problemas propuestos? Porque soy un poquito más canalla que estos dos problemas. Los vamos a resolver en la próxima clase, pero se los dejo propuestos para que los programen en Python. ¿De acuerdo? Así que por favor, voy a subir la transparencia, les voy a subir el problema. ¿De acuerdo? Una última, ¿dónde está mi contacto? Aquí está. Una última noticia, y esta vez ya tengo listo el ejercicio número
número 1, ¿de acuerdo? Ya tenemos el primer ejercicio. ¿Está listo? Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. El ejercicio número 1 es muy, muy sencillo. No tiene ninguna gracia. Desde el punto de vista de que ustedes tengan que hacer algo complicado, para nada. Es muy, muy sencillo. Lo voy a activar al tiro. Digamos que el computador no está lo más rápido del mundo. Me esperan un segundo, por favor. Ya. Está publicado. Espero que algún día se publique. Ya. Lo voy a compartir. Un segundo más, por favor. Un segundo y lo vamos a compartir para que entremos a discutir sobre el ejercicio. El ejercicio que tienen que resolver, lo tienen que entregar el próximo jueves. Ajá. Es muy sencillo, es muy simple. Compartir pantalla. Ya, yo les voy a entregar un archivo. ¿Ok? Ya está disponible en los cursos. Ese archivo de ahí. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer crecer para que se vea mejor. Ahí está. Este archivo dice nombre del alumno, sección de alumno, y aquí tienen que ustedes escribir, y además tienen que escribir el código que está acá y hacer un cambio. Ese cambio de ahí, eso está escrito para esa línea de ahí, está para 2.7, y hay que cambiarla a 3 punto algo. ¿De acuerdo? Es el único cambio que hay que hacer. El resto es lo mismo. ¿De acuerdo? Y listo. Tienen que escribir este código. Tienen que escribirlo en Python y ver que funcione. Y listo. Y ese es el ejercicio. Tiene el tamaño del archivo, es de una hoja. ¿De acuerdo? Se me achicó mucho. ¿Ok? El tamaño del archivo es de una hoja. ¿Ya? No es más que eso. Es bastante, es solo esa hoja de ahí. Son poquitas líneas. Tienen que escribirlo tal como está, salvo por el hecho que hay que corregir el punto medio. ¿Ok? Que es un doble slash. ¿Ya? Y lo tienen que subir a cursos junto con, tienen que escribirlo en un archivo, compilarlo en Python y subirlo a cursos junto con la imagen que va a salir. ¿De acuerdo? Esto genera un triángulo de Sierpinski. Entonces la idea es que ustedes lo echen a correr con un triángulo de Sierpinski y me suban un pantallazo del triángulo de Sierpinski. ¿Ya? ¿Cómo se sube el pantallazo del triángulo de Sierpinski? Y cómo se recupera el pantallazo del triángulo de Sierpinski está explicado en el enunciado. ¿Okay? Si ustedes van a la tarea, ahí van a encontrar un enlace donde pueden descubrir cómo atrapar un pedazo de pantalla dentro de su computador. ¿Okay? Algo un poquito mejor que hacer un pre-descript. ¿Okay? No se puede hacer algo un poquito más detallado, algo más fino. Entonces, lo que tienen que hacer es escribir este código y subirlo, y eso es todo. Y sería todo. Y está lista la tarea, y la tarea tiene 2 notas, no tiene ninguna otra nota más. La tarea tiene nota 1 o 7. 1, si el archivo funciona y está listo, y suben el ejercicio. Tienen 7, perdón. Esa nota 7. Y si no funciona, cualquiera de las formas, tienen un 1 al tiro. ¿Ok? ¿De dónde bajo Python? Python da al lado y vas a encontrarlo al tiro. No hay ningún problema. ¿Ok? Ahora, la mayoría de los computadores ya tienen instalado Python, así que antes de bajarlo, revisen que su computador esté instalado. Este es para el jueves, sí. Okay. Profe. ¿Sí? ¿Y qué los problemas que propuso ahora hace un rato, esos también hay que hacerlo? Yo se los dejo de propuesto, nada más, los vamos a desarrollar en la próxima clase. ¿De acuerdo? Pero esos no son evaluados. No, no son evaluados. Yo les recomiendo que los hagan. No. ¿De acuerdo? Para que entiendan, para ver si entendieron el concepto de las cosas que vimos hoy día. ¿Ya? Voy a subir la transparencia y van a estar los ejercicios. ¿Ya? Ok. Sí, se copian hasta los comentarios, se copia todo, absolutamente. Ojo, y es todo, por favor, todo. ¿Ok? Tampoco tiempo, profe. Oye, escribe un archivo. Tienen que, no, es trivial. Esto es realmente trivial. Si la mayor tiempo que necesitan es instalar Python. Les va a demorar más instalar Python que copiar el archivo. ¿Okay? Profe, hola. El archivo que mandó hay que escribirlo, no hay que literal copy-paste, ¿o no? Es que no vas a poder hacer un copy-paste. Ah, ok. Porque es una imagen. Así que sí, hay que escribirlo. ¿Okay? Profe, ¿Sí? pero
hay que como escribir Tal todo y cual. todo, pero ¿por qué podría no funcionar si lo copiamos como Nadie tal tiene cual? clases. Porque básicamente no va a funcionar porque justo se te olvidó una coma, se te olvidó un paréntesis, se te olvidó algo. ¿Ok? Si funciona, está listo. Por eso, la tarea es trivial. Si ustedes lo copian idéntico a lo que está ahí, tienen un 7 al tiro. ¿Ok? De hecho, los años anteriores, los únicos unos que hay, son básicamente porque no lo entregaron. Y después se arrepienten de no entregarlo. ¿De acuerdo? Así que, por favor, entréguenlo. Ujú. ¿Se manda en formato .pi? Sí, en el archivo .pi. Ah, mañana, en la clase de mañana les van a explicar eso. ¿De acuerdo? Así que aprovechen de venir a la clase auxiliar de mañana. ¿Más preguntas? Profe, ¿es este jueves? ¿Hay que entregarlo? Sí, este jueves hay que entregarlo. Profe, entonces hay que mandar el archivo .pi y además el pantallazo. Sí, exactamente, está en las instrucciones. Ah, ok, gracias. ¿Y tenemos hasta el jueves en la noche o...? Sí, hasta las 10 de la noche. Todas mis tareas se entregan siempre hasta las 10 de la noche. Ya. Profe, o sea, mañana en el auxiliar nos van a explicar cómo bajar Python y todo el show, ¿cierto? Sí, todo lo que ustedes necesiten saber de cómo instalar, bajar Python, el objetivo de la clase de mañana es justamente eso. ¿Ya? Ya, vale. Así que, por el momento pueden tomar el código y empezar a copiarlo en cualquier otro lugar, porque después solo hacen copy-paste, como dijo alguien por ahí. Pero del archivo en sí, tal como está ahí, no pueden hacer copy-paste porque es una imagen. ¿Ok? Está con trampa, si no sería demasiado fácil. ¿Ya? ¿Más preguntas? Ah, una cosa, una vez 2 estudiantes tuvieron 1 por copia en esto. ¿Y cómo puede ser que 2 estudiantes hayan tenido copia en un archivo que todo el mundo da igual? Es súper simple. Uno tomó y copió el archivo y el otro le dijo, mira, aquí está, así que pone tu nombre, y se lo pasó al otro. ¿Ok? Y otro vino, puso el nombre y listo, los dos entregaron. ¿Ya? Y el código corría, funcionaba todo bien, salvo por un detalle. Uno de los comentarios no estaba. Se saltó un comentario. Y ahí descubrimos que eran copias y los dos tuvieron 1. ¿Ok? Así que el que copió no revisó y el que hizo la tarea la hizo mal. 2 unos al tiro. Me encima con copia. No se metan en lío por esas tonteras. Por favor, copien el archivo. ¿Ok? Eso es una hoja de archivo Word. ¿Ya? Así que no hagan tonteras. Los auxiliares los van a atrapar. ¿Ok? Ya. ¿Más preguntas? Ya, muchachos. A mí me entusiasma esta clase y siempre gasto más tiempo del que debo, así que lamento si los aburrí durante toda la clase. Compartimos nuevamente el día jueves, ¿ok? Cualquier cosa, cualquier necesidad que tengan. Las preguntas sobre la tarea, por favor. Las preguntas sobre la tarea y sobre los ejercicios en el foro del curso, por favor. ¿Ok? No al profe, no a los auxiliares, en el foro del curso. Así el resto también puede conocer su duda y el resto también puede conocer la solución. ¿De acuerdo? Así que el foro es la herramienta de conversación sobre los problemas que pueden haber respecto a las tareas y los ejercicios. ¿Cuándo escribirle al profe? Al profe le pueden escribir siempre. ¿Ok? No hay ningún problema. Siempre se pueden comunicar con el profe. En particular, si alguien tiene un problema personal y que sea privado y no tiene por qué estar haciéndolo público en el foro, me escribe. A mí o al auxiliar. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Siempre le pueden escribir al profe. Pero respecto a preguntas sobre la tarea, preguntas sobre el ejercicio, por favor, les recomiendo encarecidamente que sea a través del foro. ¿De acuerdo? El resto de los problemas que puedan tener de cualquier tipo, ni un problema. Se pueden comunicar conmigo cuando quieran. Ya sea por correo electrónico, o me piden una reunión por Zoom, o lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más ponemos? Ok. ¿Se rellena la parte de nombre y sección? Sí, hay que llenarlo. Profe, tengo dudas cortas sobre la tarea. Asumo que es lo único que cambia. Profe, sobre los problemas que intercambian 2 variables, ya. Ya, nada más. Ok, no hay ninguna otra pregunta más. ¿Algo más? ¿Algo más? Profe, Dime, yo Catalina. tengo una duda. Resulta que yo estoy ocupando el computador que me pasó la universidad y tiene Python 3.7. Ya, no es lo ¿Ese me mismo. serviría? Sí, ¿Sí? sí. Y en las partes que hay que escribir el texto se ocuparían las comillas, ¿no? Sí, comillas simple, comillas doble. Ya. Muchas gracias. Listo. ¿Nada más?
Van a usar un entorno. El entorno van a ser, ok, para los que quieran adelantar o quieran hacer cosas más entretenidas, yo les recomiendo que revisen PyCharm, ok, o revisen Atom. ¿De acuerdo? Que son a ser los dos software que les van a PyCharm, no está mal escrito PyCharm. PyCharm. Ahí está PyCharm. PyCharm y Atom son buenas herramientas para trabajar, ¿ok? PyCharm pesa un poquito más, pero tiene la gracia de que tiene autocompletación, ¿de acuerdo? Atom también. ¿Ok? Yo utilizo las dos porque programo en dos lenguajes distintos. En uno programa con Python y en el otro programo con PHP, creo que estoy programando en estos momentos. ¿Ok? Así que ahí, si alguien quiere adelantar, puede instalar eso, puede empezar a trabajar con eso. ¿Ok? Notepad no. ¿Ok? Ya muchachos, los voy a dejar. La clase ya terminó hace rato, hace 10 minutos. ¿Ok? Cualquier duda o que tengan, solo escriban. ¿Ya? Muchas gracias por haber asistido a la clase de hoy. Nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.